Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Nuevamente, Bianca Garduño saludándote con mucho entusiasmo. Quiero que sepas que el tema que vamos a ver esta ocasión es un tema muy importante. Yo creo que para todas las personas, sobre todo porque se trata de la manera en la cual nosotros administramos tanto nuestros ingresos como nuestros gastos. Para ello, vamos a revisar algunos puntos muy importantes que estoy segura te van a ayudar para que comiences a tomar acción en cuanto a este sistema de educación financiera que te estamos compartiendo y sobre todo que puedas mejorar aún más la situación de acuerdo a cómo vas manejando tus finanzas. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué entiendes por presupuesto? Si lo puedes compartir, quisiera que me lo dejaras aquí en los comentarios. Y también algo importante, ¿qué elementos son importantes a considerar para elaborar un presupuesto? Algo muy importante que nosotros debemos tener bien claro es estar conscientes de que también manejamos nuestro dinero. Es bien sabido que nosotros tenemos gastos fijos, es decir, gastos que sí o sí tenemos que cubrir, como las colegiaturas, la luz, el agua, en fin, gastos que ya están predefinidos, ¿no? Incluso hasta el gasto familiar. Y bueno, tenemos gastos variables que a lo mejor son algunos cumpleaños, el material que le pidieron a los niños en la escuela, y todos estos elementos nos van a ayudar para que nosotros podamos organizar de alguna forma la manera en la cual nosotros estamos distribuyendo nuestros ingresos. Pero tampoco nos podemos olvidar de una parte muy importante, que es si nosotros realmente contamos con un fondo en caso de alguna situación de emergencia. Hay veces en que nosotros estamos tan confiados en que a lo mejor tenemos un colchoncito, pero ese colchoncito no es lo suficientemente grande para respaldar alguna situación grave como una enfermedad, un accidente o, por ejemplo, el momento que estamos pasando ahorita. ¿Cuántas personas hemos escuchado que viven al día, ¿no? Y en las redes sociales están inundadas de comentarios como para ti es muy fácil decir quédate en casa, ¿no? Pero a lo mejor si nosotros nos enfocamos en prever ese tipo de situaciones, pues realmente podríamos llegar al punto en el que no tuviéramos que preocuparnos siquiera si hay bueno, si se presenta alguna situación similar, o qué pasaría en el caso de que nosotros nos quedáramos sin una fuente de ingresos que pues prácticamente es nuestro empleo. Siempre debemos de estar considerando un plan B. Eso es algo muy importante. Aparte de que tú empieces a trabajar, ya sea como empleado, como autoempleado, lo que tú quieras, es importante que empieces a considerar un ingreso adicional. Entonces, piensa qué es lo que te mueve, piensa qué es lo que te apasiona. Y bueno, esto de hacer un presupuesto te va a ayudar un poquito a que encuentres cuáles son las necesidades que ya tienes cubiertas, cuáles son las necesidades que te faltan por cubrir. Y bueno, esto también se va a enfocar de acuerdo a las necesidades que tenemos, de acuerdo a las etapas que estamos viviendo. No es lo mismo las necesidades de un niño de 4 o 5 años, que a lo mejor con un dulce se alegra mucho, con un juguete, o a un joven que a lo mejor aspira a tener un coche del año, a una persona que ya tiene una familia, que a lo mejor lo que quiere es su propia casa, o a lo mejor una persona adulta mayor que lo que quiere es un retiro digno. Entonces, también son puntos importantes que hay que considerar dentro de este presupuesto, porque debemos estar conscientes que hay un futuro, y de la manera en que nosotros estemos disponiendo de nuestros ingresos va a depender el futuro que nosotros queramos, o incluso nuestros planes que tengamos a corto plazo, a mediano plazo. Entonces, vamos a seguir con esto, con estos puntos, y vamos a ver qué más podemos rescatar. Y bueno, dentro de todo esto que estamos comentando, vamos a hablar de tomar conciencia. Quiero que tomes conciencia, te voy a hacer una serie de preguntas que quiero que te respondas. Y es más, me gustaría que cuando tengas un tiempo especial para ti, quiero que te las respondas
una por una y con toda la atención. Créeme que esta tarea te va a ayudar bastante, vas a aclarar bastante cómo estás manejando tus finanzas. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto gano? Ajá. Pregunta que sigue, ¿cuánto gasto? Una pregunta también que es muy importante y ya habíamos hablado de compras innecesarias en el episodio anterior, entonces vamos a preguntarnos ¿en qué gasto? Y dentro de todo eso, ¿cuánto me queda? Y aparte, ¿cómo puedo mejorar esto? Recuerden que la finalidad de este tipo de talleres es que ustedes puedan mejorar más todavía su situación económica. Entonces, me gustaría que realmente revisaras estas 5 preguntas que son muy sencillas, pero son relevantes al momento en que tú comiences a hacer tu propio presupuesto. Y bueno, ya que te has hecho esta serie de preguntas, quiero que analicemos ya de lleno qué es un presupuesto. Pues bueno, un presupuesto es una herramienta que se utiliza para controlar cuentas personales o del hogar a través de un registro que llevamos de ingresos y de gastos. ¿Para qué nos sirve un presupuesto? Nos sirve para tener un mayor control de lo que gastamos, nos ayuda a identificar en qué gastamos más, nos ayuda a conocer nuestro nivel de ahorro y eso es muy importante. Recuerden, es un momento para comenzar a ahorrar y si es posible, comenzar a invertir en un futuro. Pero primero vamos a conocer nuestro nivel de ahorro y ahora calcular nuestra capacidad de pago para no caer en el tema anterior que fue el tema de las deudas. Y bueno, como estamos hablando de finanzas personales, vamos a hablar de un presupuesto familiar, incluso personal, ¿eh? Prácticamente no hay variación, es exactamente lo mismo. Lo que sí te sugiero es que lo hagas por escrito. Hay quienes se apoyan mucho de un Excel o incluso ya hay aplicaciones que te controlan todo este tema del presupuesto, pero yo en lo personal prefiero hacerlo a mano y es un registro que llevo mes con mes para tener bien claro cuáles son mis gastos fijos, mis gastos variables y si es posible proyectar esta situación a un año para que de esta forma podamos empezar a generar metas para mejorar nuestra situación económica. Entonces, ¿cómo se realiza este presupuesto? Primero que nada, quiero que identifiques tus ingresos. Yo llevo en lo personal un cuaderno donde voy anotando todo lo que yo gano al mes. Ajá, que es la cantidad que yo recibo, ya sea de un sueldo, ya sean comisiones, ya sea todo lo que me esté generando un ingreso, todo lo voy a contabilizar en esa parte. Paso número 2, anota tus gastos. No olvides anotar todos tus gastos y ya habíamos mencionado en un inicio gastos fijos y gastos variables. Ahora quiero que los clasifiques para que comencemos a dar prioridad y ver cómo vamos a distribuir los ingresos que estamos percibiendo mes con mes. Y bueno, vamos a hablar de cómo identificar los ingresos. Primero que nada vamos a contar con ingresos fijos, que son las entradas que ya percibimos de manera periódica. En el caso de que tú estés trabajando como empleado, ya es como que la entrada fija que vas a recibir, ya sea por semana, por quincena, por mes, tú súmalo y es lo que vas a acumular ahí. Luego tenemos una parte de ingresos variables. Estos se caracterizan porque no tienes la certeza de si lo vas a recibir o si no lo vas a recibir o qué cantidad es la cual vas a contar en ese momento. Pueden ser, por ejemplo, las propinas. A lo mejor si tú tienes ventas por catálogo o estás teniendo un negocio por tu cuenta los fines de semana. Y bueno, esto si lo sumamos nos genera algo que se llama ingresos mixtos. Yo en lo personal prefiero mantener solo mis cuentas con los ingresos fijos y yo lo hago de este modo para poder tener una mayor capacidad de ahorro por medio de los ingresos variables. Pero bueno, eso ya dependerá de tu situación, cada persona se maneja diferente, pero esa es la forma en la que yo lo hago. Tú puedes hacerlo incluyendo tanto gastos
más bien, perdón, ingresos fijos como ingresos variables. Ahora vamos a tocar el tema de los gastos. ¿Cómo vas a anotar tus gastos? Recordemos que los gastos fijos son aquellos que realizamos de manera cotidiana y que en la mayoría lo usamos para satisfacer nuestras necesidades básicas como la alimentación, la renta, el agua, la luz, el predial, etcétera. Gastos que no podemos prescindir de ellos. Y bueno, también vas a anotar tus gastos variables, que son aquellos que surgen de manera excepcional y bueno, pueden obedecer más a satisfacer, más que a satisfacer necesidades, van más enfocados a cumplir deseos o simplemente conservar un estilo de vida. A lo mejor estamos hablando de cada cuando compras ropa, qué presupuesto tienes para zapatos, para diversión, para viajes o aquellos gastos imprevistos que de repente llegan a salir, como a lo mejor ir a una fiesta. Y bueno, esos son gastos variables, pero también es importante que los contemples porque de ello vamos a ver qué cantidades son las que vamos a estar manejando, tanto de ingresos como gastos, y ver como resultado los fondos que nos están quedando y ver cómo los vamos a utilizar. Y bueno, ya que tenemos esto claro, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta o cómo vamos a hacer un balance o la capacidad de pago que nosotros tenemos después de registrar nuestros ingresos y gastos mensuales? Bueno, primero que nada, si tus ingresos son mayores a lo que gastas, esto significa que tienes una situación financiera muy saludable. Ahora, si tus ingresos equivalen a lo mismo que estás gastando, se puede decir que estás equilibrado, aunque lo que buscamos es la primera opción, que tus ingresos sean mayores a tus gastos. Y bueno, tenemos por ahí un foquito en rojo que nos está alertando que tenemos alguna situación que no nos permite tener unas finanzas saludables, es que tus ingresos sean mucho menores a lo que tú gastas. Entonces, vamos a trabajar con esa parte. Espero que hagas tu presupuesto y comiences a hacer un plan para dejar de estar bajo ese foquito rojo que nos está alertando constantemente. Y bueno, vamos a dejar aquí una gráfica, más bien es una imagen. Yo quiero que la veas, que la analices y es una dinámica de cómo elaborar tu presupuesto. Te la voy a dejar aquí en pantalla para que tú puedas tomar un screenshot y veas cómo es la forma en que la puedes ir elaborando por tu cuenta. Y bueno, de todas formas, si tú quisieras conseguir el formato, en internet vas a encontrar muchas opciones o bien puedes comenzar a hacerlo en la forma que a ti te funcione. Mientras tengas bien ubicados esos conceptos, ya va a ser un gran avance para que tu realidad financiera empiece a mejorar, que eso es a final de cuentas el objetivo que nosotros tenemos con ustedes. Y bueno, ya que tienes bien claro cuáles son tus gastos, tus ingresos, ahora quiero que analices esta siguiente gráfica. Esta siguiente imagen es la forma similar a lo que yo hago. Espero que te funcione también, pero sobre todo espero que lo pongas en práctica. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos ingresos fijos, ingresos variables y el total de ingresos. Como yo te lo comentaba, a lo mejor mi capacidad de generar gastos me basta solo con la parte de ingresos fijos. Los ingresos variables a lo mejor yo ya los tengo destinados para un ahorro, pero eso es paso a paso. Conforme a tú vayas poniendo esto en práctica, también lo vas a poder hacer. Y bueno, vamos a tener aquí los gastos. Aquí tenemos un ejemplo de gastos fijos y un ejemplo de gastos variables. ¿Cuánto es la suma que nos está arrojando? Y bueno, en la parte final donde tenemos algunas barras en color verde, aparece el total de ahorro que nosotros pudiéramos generar, un balance de ingresos, que es lo que te comentaba. Si tus ingresos son más altos que tus gastos
o si están al revés o si están equilibrados, aquí es a donde lo vas a poder definir. Y finalmente tu capacidad de endeudamiento, es decir, tú no puedes adquirir una deuda que implique una cantidad mayor a la que te está dando como resultado. ¿De dónde vas a sacar esta cantidad? Pues la vas a sacar de la resta que tenemos entre el total de ingresos menos el total de gastos fijos y variables. Entonces es muy importante que tú lo tomes en cuenta para evitar bueno, y tenemos ahí un pequeño margen para que no caigas en deudas. Lo que menos queremos es que tú generes más deudas. Y bueno, como pudiste observar en la gráfica anterior, ahí vienen algunas preguntas, algunas instrucciones, pero quiero que pongas atención en las preguntas, porque estas preguntas se van a definir en la siguiente tabla. ¿Qué es lo que quiero que veas aquí? Aquí vamos a analizar esta parte que también es muy importante, y si puedes, más bien yo te pediría de favor que le tomes screenshot para que tú la puedas analizar con tiempo y empieces a revisar cómo es que se generan estos balances. Aquí vamos a ver desde ingresos fijos hasta ingresos variables, el total de ingresos, que como yo te lo comentaba, yo por práctica prefiero manejar solamente esta tabla en cuanto a ingresos fijos, porque yo mis ingresos variables prefiero destinarlos para ahorrar. Pero bueno, se va dando conforme a la práctica, y la idea de esto es que tú en algún momento también lo puedas lograr. Entonces, bueno, vamos a ver esta parte. También tenemos los cuadritos en rojo donde vemos los gastos, tanto gastos fijos como gastos variables. Y bueno, al final de la línea donde vienen las tablas en rojo tenemos el total de gastos tanto fijos como variables. En la parte de hasta abajo donde vienen algunas barras en color verde, vamos a ver lo que tú puedes generar de ahorro, el balance que es lo que habíamos ya comentado. Si tus ingresos son más altos que tus gastos, pues padrísimo, te felicito. Y en el caso contrario, que sean tus ingresos más bajitos que lo que estás gastando, pues bueno, esta es una dinámica que a ti te va a funcionar para que empecemos a hacer correcciones, para que a lo mejor empecemos a disminuir gastos hormiga. Los gastos hormiga ya sabes que son compras innecesarias que de alguna forma están afectando nuestra economía, ¿no? Que pueden ir desde el cigarrito, desde el refresco, cosillas que realmente no son necesarias, pero que a veces no las podemos dejar. Entonces yo no te digo que dejes de lleno tus gastos hormiga, pero que sí los tengas bien contemplados para que de alguna forma los empieces a reducir. Y bueno, también vamos a tener aquí la capacidad de endeudamiento, es decir, de todas estas operaciones vas a obtener una cifra, y esa cifra es una cantidad que tú no debieras rebasar en caso de que decidas adquirir alguna deuda. Entonces, lo que esperamos es que más que capacidad de endeudamiento, tú generes capacidad de ahorro. Pero pues bueno, esto es un proceso, sobre todo para quienes van aprendiendo, quienes no tenían noción de este tipo de herramientas. Pues aquí las tenemos y las estamos presentando, y espero que te sean de mucha utilidad para que tú la puedas poner en práctica, que eso es a final de cuentas a lo que nosotros aspiramos, que lo pongas en práctica. Y si puedes, aquí en los comentarios cuéntame tu experiencia, cuéntame qué haces tú para cuidar tu presupuesto, o si realmente llevas un presupuesto, cuáles son tus estrategias. Las personas que puedan llegar a leer estos comentarios a lo mejor les va a servir de mucha utilidad, porque yo te puedo contar desde mi experiencia, pero a mí me gustaría saber qué es lo que tú haces. Entonces te dejo esta información, revísala, y nuevamente te invito a que la compartas con quien tú quieras, con personas que les pueda ser de utilidad. Y bueno, pues esa es toda la información que tenemos por hoy. Te deseo de corazón que tengas un hermosísimo día, una hermosísima tarde, una hermosísima noche, y de corazón la mejor de las vibras. Y cualquier cosa, pues ya saben, aquí voy a estar al pendiente en sus comentarios, y también pues te deseo todo el éxito en todo lo que te propongas. Un fuerte abrazo y cuídate mucho.